Estamos con Bea Bartolomé. ¿Qué tal estás? Bien. Estamos todo bien. en Annecy, se ve claramente, festival de animación, el más importante del mundo, y tú vienes en representación de los premios Quirino. Sí, eso es. ¿Qué son los premios Quirino? Son un reconocimiento a la animación iberoamericana en 9 categorías, en largometraje, serie, cortometraje escuela, obra de encargo, y a su vez sucede un foro de coproducción y negocio, o sea que por una parte está el reconocimiento de obras acabadas y por otro lado incentivando que se produzcan proyectos, que se lleven a cabo, que circulen, que puedan coproducir y que se puedan verse en unos años. Es decir, que cada vez que hay un festival está la parte competitiva, imaginemos, Eso es. pero luego también hay mercado. Imagino. La parte de negocios y la parte, exacto. ¿La parte de negocio tiene algún nombre como aquí se llama MIFA o tiene Foro, el foro de coproducción y negocios. Vale, y normalmente, ¿cuál es la afluencia que tiene tanto en proyectos que se presentan como personas que van al festival a ver películas? Bueno, digamos que obras acabadas en la parte de los premios, siempre hay 200 y pico obras cada año. Depende del año, hay de 18, 19 países, siempre hay algún país que a lo mejor no ha tenido producción este año. Y la parte del foro, el grueso, digamos, de los profesionales que vienen a premios y foro son 280 personas este año. Crecimos respecto al año pasado, pero son 280 personas. Hay más asistentes también, ¿no? Participantes en proyecciones, en encuentros, etcétera, pero digamos que el grueso son 280 profesionales de este año de 26 países. De 26. De habla portuguesa, española, de Iberoamérica. Todo, porque en el foro tenemos la peculiaridad, bueno, las obras que participan, las obras acabadas, pueden estar en cualquier idioma. Esto es que si hay una serie chilena que está hecha directamente en inglés, también puede participar. Puede estar en cualquier idioma. Y luego, por otro lado, en la parte del foro no solamente viene gente iberoamericana, sino que vienen gente interesada en contenido iberoamericano, con lo cual este año vinieron las teles públicas europeas, vienen distribuidores de todo el mundo, Estados Unidos siempre viene también, pero sobre todo vienen de Europa, digamos que vienen de Iberoamérica y Europa principalmente. ¿Y el festival en qué fecha suele ser y dónde suele ser? Es a mediados de mayo en Tenerife, en la ciudad de La Laguna, en Tenerife, las Islas Canarias, y se hizo 2 primeras ediciones en Santa Cruz, pero desde que cambiamos con la pandemia, que fue el año online, se hace en La Laguna. ¿Cuántos años lleváis? 6 años. 6 años. ¿Y es una iniciativa que surge a partir de qué o a quién se le ocurre esa buenísima idea de hacer un festival de animación iberoamericano? Pues nosotros organizamos otros eventos en España y siempre nos pasaba una cosa, y era que cuando veníamos a Annecy, cuando íbamos a Kidscreen, cuando íbamos por los eventos en Ventana Sur, siempre acabábamos con los latinoamericanos, ¿no? O sea, siempre te juntabas porque al final te entiendes, hay una misma cultura, acabas encontrándote porque tienes muchas cosas en común, y entonces fue muy orgánico, o sea, fue algo que creíamos que hacía falta, como un punto de encuentro durante el año. Ya había otros eventos y otras alternativas, pero era como otra cosa más, ¿no? Como otro momento en el año de encontrarnos, y esa parte de negocio que nos parecía fundamental, no que viniese alguien a recoger un premio y ya está, sino que queríamos que esas personas, sus próximos proyectos, también ayudarles con ello. Y fue por un lado esa pata de ver que hacía falta, por otro lado llevamos trabajando desde 2015 con Tenerife, tenían todo un proyecto, digamos, de incentivar la animación, incentivar los incentivos fiscales que tienen allá. Nos parecía como muy oportuno también ese cruce puente entre Europa y Latinoamérica. Y por otro lado también surgió un poco al hilo que en este momento también surgió los premios europeos de la animación. Nosotros éramos embajadores de esos premios y de alguna manera surgió de ¿y por qué no hay unos iberoamericanos? O sea, ¿por qué va a empezar a haber unos europeos, que está muy bien, pero por qué no hay unos premios iberoamericanos que reconozcan el talento increíble que había en Iberoamérica, y que hasta este momento es verdad que no había tanta representatividad en los festivales, no había tanto reconocimiento a nivel internacional? Nos pasa una cosa siempre con el jurado, y es que siempre se sorprenden, incluso jurado iberoamericano, de la cantidad y la calidad de obras iberoamericanas que hay. Incluso personas iberoamericanas que no conocían tanto la cinematografía porque trabajaban fuera, y entonces era como sorprendidos de esa calidad y de qué había en Iberoamérica. Es que si contamos Iberoamérica, creo que salen 700 millones de personas. Sí. Millón más, millón menos, pero... Sí, claro. ¿Y por qué no hay un mercado iberoamericano? O sea, ¿por qué no circulan las obras? Un largometraje argentino no se ve en muchos países de Iberoamérica. Exactamente.
porque siempre hemos estado mirando a Estados Unidos, siempre hemos mirado o a Francia, en el caso de Europa, o a Estados Unidos. No solamente a nivel de mercado, sino a nivel de historias. Antes, por ejemplo, siempre recordaré una charla que dieron la gente de Copa de Brasil en Pixelal, que hablaban que, por ejemplo, ellos, al principio en los dibujos que tenían ellos de pequeños, las cabinas de teléfono eran estadounidenses, no eran brasileñas. O sea, hasta estos detalles de que cuando tú tienes referencias, tú tienes tus referencias, obviamente, pero como tus dibujos eran americanos, tú lo que dibujabas era más ese concepto. Y ya desde hace años sí se ha empezado a ver una riqueza en nuestra cultura, en que esa riqueza se transmita en las series, se transmita en los personajes, no estén tan estereotipados hacia ese otro cine, sino que nuestras historias, nuestros personajes, nuestras calles, nuestras costumbres son igual de ricas o más que las estadounidenses, con lo cual el estar orgullosos y de poder hacer esa representatividad en nuestro cine. Por ejemplo, tenemos iniciativas parecidas, pero ya metidas dentro de los festivales. Por ejemplo, en San Sebastián está Horizontes Latinos, sí. En Mar del Plata, el Festival de Mar del Plata, tienen un premio que es para la mejor película latinoamericana. ¿Qué más? Berlín hay un día que es como el día iberoamericano, ¿no? Desde un desayuno hasta una cena es fantástico porque todo el mundo de Iberoamérica pues se conecta ahí. La atención, digamos. Lo organiza Ibermedia, de hecho. Entonces, ¿tú crees que falta de hacer más? ¿Qué se debería hacer para decir, vamos a hacer un mercado iberoamericano en el sentido que has dicho antes, se hace una película argentina y que se pueda, que tenga muchísimas facilidades y que la gente tenga ganas de ir a verla en los países como México, 130 millones de personas, España, Colombia, 50 millones de personas en cada uno, etcétera? ¿Cómo se puede hacer? Pues por un lado, creo que ya empieza a haber un interés mayor en contenido iberoamericano. De hecho, nos pasa en el foro que vienen distribuidoras europeas interesadas en contenido iberoamericano y que además no solamente interesadas, sino que están teniendo ya como diferentes departamentos para Iberoamérica. O sea, ya cuando empiezan una distribuidora alemana a decirte yo llevo la Iberoamérica, dices, ok, está cambiando la cosa. Luego otra cosa que está cambiando es distribuidoras en Latinoamérica que están trabajando en varios territorios. Hasta ahora lo que pasaba era que había distribuidoras que trabajaban solo en Perú, solo en Argentina, solo en Francia, o sea, solo en Argentina, o trabajaban solo en 2 países. Ahora estas distribuidoras están empezando a trabajar en diferentes países, en más países iberoamericanos, y eso va a poder hacer que películas se distribuyan por igual en, no quizás todos, pero sí unos cuantos países, y poco a poco empiezan como a circular mejor el contenido iberoamericano, tanto dentro de Iberoamérica como fuera. A nivel de producción o coproducción, tenemos Cinéma du Monde, que es en Francia, la CNC, que están en todos los lados, Unifrance también está en todos los lados. Conozco a gente, productoras, incluso de regiones. En la zona de Burdeos está David Urch con Dublin Films, que consigue dinero, entre comillas, ¿no? Consigue dinero de su región, como si dijéramos de Cataluña o de Andalucía, para coproducir con México, coproducir con Colombia. O sea, y eso es lo que se puede llegar a ver, no yo, sino se puede ver que en muchos países que prefieren coproducir con Francia, que a lo mejor con España, que podría pensarse uno que sería la vía natural de entrada a Europa, por el idioma. ¿Por qué eso no ocurre? ¿Por qué la gente prefiere Francia, bueno, la gente, muchos, que hacerlo a través de España? Claro, depende también los acuerdos de coproducción que tenga cada país. Digamos que Argentina con Francia siempre ha tenido relación, Portugal con Francia ha tenido siempre relación, y no ha tenido, por ejemplo, Portugal-España. Hasta hace poco sí que ya hay experiencias en coproducción en animación, pero hasta hace poco no la había. Parte siempre de los acuerdos de coproducción porque siempre va a ser más fácil si hay un acuerdo de coproducción y cómo es ese acuerdo. Y luego también yo creo que es cuestión de primeras iniciativas, ¿no? Si empieza a haber siempre proyectos que sirvan de tractor para otros, pues ¿por qué Portugal empieza con Bélgica y con Francia? O sea, ¿por qué produce? Porque empezaron con ellos. Entonces eso siempre luego ya, ese ejemplo siempre lo ha tenido, siempre ha sido tractor para otros proyectos, que en ese país, al tener esos case studies, esos casos prácticos que ha habido de ejemplos en su país, puedan continuar otros. Entonces eso va a ser también un poco que en cada país se empiece a ver, pues hay una coproducción Colombia-España, va a haber otras. ¿Y crees que a lo mejor festivales como los premios Quirino puedan ayudar a engrasar ese tipo de relaciones, ese tipo de acuerdos, que en un festival vayas, encuentres a alguien, o alguien del ICA encuentre a alguien de Proimágenes Colombia y que digan, oye, hacemos un acuerdo entre los 2 países, o Cinema Chile? Sirve entre instituciones, o sea, sirven entre instituciones, porque además el año pasado reunimos a los institutos de cine allí en Tenerife, al Instituto de Cine, a CACI y a Ibermedia, les reunimos en Tenerife el año pasado, con lo cual eso ya pasó, ya les hemos reunido en la isla, ya han empezado también a ver los institutos de cine, la animación como otro gran pilar dentro de la audiovisual de sus países, han empezado a dar a algunos de los países ayudas a animación que no había, por ejemplo, República Dominicana ha empezado recientemente también un poco a ver esa otra parte de la audiovisual en su país de apoyar.
sirve entre instituciones y sirve también entre las personas, porque hasta ahora a lo mejor lo que hablábamos, no había tantas conexiones entre ciertas productoras y al venir a Quirino ya hay productoras iberoamericanas que están en contacto y que están viendo que es como una vía muy lógica de coproducir, por cultura, por idioma, por entenderte, porque la animación hay que coproducir, tanto a nivel de financiación como a nivel de personas, de poder tener personal, trabajadores suficientes para esa producción, con lo cual existen dos niveles, ¿no? Digamos, entre instituciones y entre productoras, casas productoras. Luego, por ejemplo, hay iniciativas, entre comillas, vamos a llamarlas locas, de Unifrance, que se llama el festival My French Film Festival, sí, que es online, llevan ya 14 ediciones así, y lo que hacen es, lo explico para, tú ya lo conoces, pero lo explico un poco para que se sepa, ponen online varias películas que incluso han pasado en Cannes, etcétera, películas francesas, gratuitamente en la mayoría de los países de América, y hay que pagar poquito pues en Europa, no en todos los países, en Polonia es gratis, en Rumanía es gratis, pero bueno, pero lo hacen para difundir lo que es el su cine cultura, francés. el cine francés. Es que es verdad que a lo mejor correspondería más hacer la pregunta a Alica o a Ibermedia, pero desde Quirino, porque hacéis animación y los niños pueden chupar de ahí, empezar a ver series de otros países que no sean los suyos, que ¿se podría hacer algún tipo de iniciativa desde los premios Quirino parecida o no? Nosotros colaboramos con Retina Latina, que es Retina Latina está formada por varios institutos de cine de Latinoamérica y tiene contenido no solo de animación, también de ficción y documental, gratuito, online. O sea que ahí hay alternativas ya con contenido gratuito, por supuesto plataformas también que con poco también lo tienes, pero no directamente desde nosotros. Nosotros sobre todo nos hemos centrado también en poner en el mapa esos contenidos iberoamericanos con esos premios y la parte de incentivar la producción y la coproducción de contenido. Eso sí que ese tema de ventanas, de distribución, que ya es algo más internacional, nosotros incentivamos mucho pues, esa invitación a distribuidores y que puedan empezar a ver que ese contenido se puede distribuir en más países, pero no tanto nos hemos centrado en ese contenido gratuito porque también creo que es algo más, ya depende de cada creador, que lo quiera dejar gratuito o no, qué ventanas hay, qué ventanas no hay, y también con el paso del tiempo, no directamente que los primeros años pueda ser así porque para poder ponerle un valor. Lo que también tenéis es un libro blanco, si no me equivoco, con mucha información. Sí, hicimos dos. Hicimos en 2018-2019 una primera edición de mapear el sector, de saber cuántos somos, cuántas casas productoras, cuántos centros de formación, eventos, etcétera. Y en 2021 hicimos uno en el que nos adentramos en las cifras para poder ver a nivel facturación, empleo, qué somos, ¿no? qué tenemos. Fue muy complicado porque no hay esas cifras en los institutos de cine. De cada país, hay unos los tendrán mejor que otros, ¿no? Es que no hay diferencia de animación. O sea, eso era el gran hándicap. En algún país había algo diferenciado de animación, pero en prácticamente ninguno había cifras de animación. Tú tienes cifras de facturación en los cines, del cine de ese país, pero no aparte la animación. Tema de empleo igual, o sea, no hay temas no hay registrado cuántos trabajadores de animación en muchos países, en algunos sí que lo hay, pero en muchos países no lo hay. Así que lo que hicimos fue que con las obras de largos y de series de los 5 primeros años se hizo una encuesta cada uno, que nos fueron muy generosos en dedicar tiempo, una encuesta larguísima, pero nos dieron cifras de facturación, de financiación, de empleos, de trabajadores. Pudimos sacar cifras a partir de eso, ¿no? De largometrajes y de series que se habían realizado, que no eran proyectos que ya se habían realizado y quiénes habían trabajado allí, qué se había conseguido, con lo cual esas cifras fueron valiosas para saber en qué estamos y yo creo que estamos por buen camino, que normalmente son estudios pequeños, son obras pequeñas, 2D fue el resultado mayor, que todos estos años ha sido una mayoría de obras en 2D y que hace falta coproducir entre nosotros, que hace falta coproducir a nivel de financiación y a nivel personal humano para que haga posible esas obras. Y con ese estudio se llegó a lo mejor a lo mejor también a la hora de recepcionar trabajos, ¿algún país que veáis que todavía le falta mucho? Está ahí arrancando. Hay países incipientes, de cinematografías incipientes, sobre todo. ¿Nombres de países? No, por ejemplo, Paraguay. Pues Paraguay es un país que ya también por el tamaño de los países pasa también, ¿no? Como Bolivia también. Son países pequeños que por tanto tienen menos personas, con lo cual muchas veces la cinematografía no es que no haya animación, hay animación, pero muchas veces esos profesionales han tenido que salir fuera. En Paraguay hay muchísima gente trabajando para Estados Unidos. No es que no quieran trabajar en Paraguay, seguramente además la mayoría trabajan desde Paraguay para Estados Unidos, pero no pueden desarrollar tanto proyecto en Paraguay porque la cinematografía es más pequeña, es una industria más pequeña, por tanto tienes menos ayudas, menos proyectos. Sí que hay proyectos paraguayos y poco a poco van
van avanzando, pero es normal que también por el tamaño no sea como Brasil, que es enorme, ¿no? Y que ya las diferentes regiones son casi países pequeños, ¿no? Y Bolivia pasa también un poco lo mismo, hay una red de animadores bolivianos, hay proyectos, hay series, hay largos, hay proyectos no solamente de cortos, hay proyectos también de series y largos, pero poco a poco van avanzando y también son países que sí o sí necesitan coproducir. Ahora está Matiz González, que es boliviana, y ella está entre Bolivia y Alemania, por ejemplo, ¿no? Pues este proyecto seguramente, incluso a lo mejor hay algún país más que se une en el combo, ¿no? Pero son proyectos que necesitan coproducir porque a nivel financiación en cualquier país pasa, pero en esos países más aún que no es posible con solo ellos poder producir. Y ya la última pregunta para ir terminando, de aquí a 10 años los premios Quirino, ¿qué idea tenéis? ¿Estén situados dónde en el panorama internacional? Yo creo que el crecimiento en estos 5 o 6 años ha sido enorme, tanto de que lo conozca la gente como los proyectos que han salido allí, ¿no? O sea, sabemos de proyectos que han salido desde Quirino, proyectos que han podido circular desde Quirino o que han conseguido coproductores desde Quirino, o ventas, ¿no? Con las televisiones. Y creo que en 10 años eso va a ser gradualmente un crecimiento gradual de más proyectos, más circulación, que la gente tenga en mira Quirino como un mercado principal de cruce de Europa con Latinoamérica, y creo que también va a ser muy importante para que cada industria sea más fuerte, que la industria de cada país, de Paraguay y Bolivia que hablábamos, pero también de República Dominicana, de Brasil, de Argentina, que pueda ser más fuerte, porque una cosa que también pasa en Latinoamérica es la diferencia de la moneda, la fluctuación de la moneda, y hay un problema también de formación, que creo que eso también es internacional, ¿no? Que hace falta, desde que los chavales salen de universidad o de escuelas hasta que el mundo laboral hay un gap. Y ese gap no es solo Latinoamérica, no es solo Iberoamérica, es también Europa. Es Europa, es internacional, cuesta mucho porque hay mucha demanda de contenido de animación, con lo cual hay una cantidad de proyectos que se están desarrollando grande y no hay suficiente talento con un nivel, digamos, que puedan estar en esos proyectos. Y lo que pasa ahora mucho es que las empresas son las mismas que están haciendo este periodo de formación, de enlace, para que esa gente que sale pueda saltar y pueda trabajar directamente en grandes producciones. Hacer contenido. Bueno, pues te dejamos, te veremos en breve, porque vais a hablar, vais a hacer una charla el 14, si no me equivoco. Sí, mañana el Focus La Liga. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. Muy bien. Y nada, pues iremos allá a cubrirlo también. Y nada, pues que te lo pases muy bien, que hagáis mucho negocio y que disfruten mucho de Annecy. Muchas gracias. Nos vemos en Annecy.